Y agradezco esta noche al diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Él es secretario de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Representa al Partido Movimiento Ciudadano. Diputado, muchas gracias por atender esta llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y con el público. Bueno, de inicio mañana concluye el periodo ordinario de sesiones, pero tendría que estarse discutiendo en la Comisión de Hacienda esta propuesta, esta iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, diputado. Sí, de hecho, el día de mañana estamos convocados a las 2 de la tarde, los diputados que formamos parte de la Comisión de Hacienda, los que formamos parte de la Junta Directiva. Vamos a iniciar la discusión porque estamos incluidos como comisión que va a dar una opinión a la Comisión de Presupuesto, que es la dictaminadora. Y también el día de mañana a las 12 se está convocando, hay una convocatoria a un panel a través de televisión de parte del Congreso, en el que participarán 4 panelistas. Yo creo que lo más importante es que haya la posibilidad de que se dé la discusión a fondo y que midamos en toda su dimensión las consecuencias que puede traer dictaminar positivamente una iniciativa en los términos en los que se encuentra. Diputado, esta propuesta del Ejecutivo ha recibido diversas críticas, sobre todo porque se advierte mayor concentración de poder, dónde queda la división entre legislativo y ejecutivo, el gran manejo de los recursos, en fin, ha sido cuestionada y sobre todo porque prácticamente en un fast track se pretende que con la mayoría de Morena se avance en esta propuesta, diputado. Así es, yo creo que es una propuesta que tiene visos de inconstitucionalidad, porque el artículo 74 de la Constitución es muy claro, la competencia exclusiva en materia de aprobación del presupuesto es de la Cámara de Diputados, es decir, del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados. Que haya una ley secundaria, como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que diga que en casos de emergencia en casos de emergencia económica, así lo maneja, emergencia económica, el presidente tendrá poderes especiales y podrá mover con absoluta discreción las partidas presupuestales de manera tal que solamente aplicaría sus propios criterios. Fíjate, explicaría de manera muy puntual a nuestro público. Primero, ¿quién decreta la emergencia? ¿Quién dice cuándo hay una emergencia económica o cuándo no? ¿Cómo medirla? Entonces, eso lo conserva como una posibilidad estrictamente discrecional del Poder Ejecutivo. Número 2, ¿cuánto dura la emergencia? Exclusivamente ahí no lo menciona y por lo tanto está a discreción de él determinarlo. Tercero, ¿qué partidas del presupuesto cambia y hacia qué programas o qué aspectos pone énfasis? Solo él lo decide sin preguntarle al legislativo. Cuarto, ¿qué pasa si el presidente decide quitarle a órganos constitucionalmente autónomos como el Banco de México o como el Instituto Nacional Electoral o como algunos otros? O quitarle a otros poderes, al propio Poder Legislativo o al propio Poder Judicial, a la Suprema Corte, quitarle recursos para enfrentar esa emergencia económica. Solo él lo está decidiendo por encima de cualquier otro poder. Entonces, ahí es donde a nosotros nos parece que es totalmente un exceso, que es innecesario y que atenta contra la división y el equilibrio de poderes, de manera tal que una emergencia económica él la puede dictaminar o la puede decretar el próximo año frente a algunas circunstancias y eso permitirle hacer todos estos cambios en el presupuesto. Una afectación más es que al él disponer libremente del acomodo de las partidas,
se vería afectada la función de control y fiscalización por parte del legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación. Porque entonces, ¿cómo fiscalizaríamos? ¿Cómo aprobó la Cámara el presupuesto o como él finalmente lo determinó? Y finalmente tendría simplemente el poder Legislativo que decirle que sí a la manera en cómo él acomodó las partidas, porque no hay una manera de controvertir este mecanismo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros consideramos que es totalmente excesivo lo que se pretende hacer. Ahora, ¿cuál sería el camino legislativo toda vez que el dictamen se tiene que analizar en la Comisión de Hacienda? Mañana concluye el periodo ordinario e inicia la permanente y posteriormente la misma permanente tendría que pedir un periodo extraordinario para analizar esta propuesta, diputado. Bueno, quien tiene que dictaminar es la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Hacienda solamente se le pidió opinión. Aunque concluya mañana el periodo ordinario, las comisiones siguen trabajando de manera normal y regular y estas comisiones, como la Comisión de Presupuesto, puede convocarse para dictaminar la iniciativa. Una vez que dictaminara la iniciativa, porque Morena y aliados tienen mayoría en las comisiones, tendría que proponerse a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud para que hubiese un periodo extraordinario de las dos cámaras. En este caso se requiere de las dos cámaras, porque es una ley la que se está modificando. Entonces, tendría que solicitarlo por 2/3 partes de sus integrantes de la Comisión Permanente, tendría que ser aprobado para poder convocarse a un periodo extraordinario y entonces ya en el periodo extraordinario la Cámara de Diputados primero y luego la Cámara de Senadores tendrían que aprobar este cambio. Entonces es un asunto que tendría que ser competencia de la Comisión Permanente y que la Comisión Permanente lo tendría que aprobar por un voto calificado de más de 2/3. Ahora, preguntarle, diputado, porque la argumentación del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, en el transcurso del día lo he escuchado dar varias entrevistas, decía, es que eso se hacía con anterioridad, pero no daba explicaciones el Ejecutivo, se gastaba el recurso, ahora pues se ha tomado la molestia, él si quisiera no nos hubiera enviado esta iniciativa y hubiera pues tenido la, a través de lo que le permite como Ejecutivo hacer esas modificaciones sin haber considerado a la Cámara. Esa es la argumentación que ha dado Mario Delgado, diputado. Bueno, yo con toda franqueza no coincido con esa apreciación. Porque, primero, vamos a suponer que efectivamente en el pasado así se hizo. ¿Dónde está la denuncia que presentó él? Él fue senador, u otros más legisladores, denunciando ante autoridad competente esa desviación. Segundo, yo conozco en general los informes de la Auditoría Superior de la Federación que cada año entrega. Ahí en esos informes señala cuándo hubo desvío, cuándo hubo utilización de partidas para cosas distintas y los ha requerido, ha procedido a fincar responsabilidades en los casos en los que se hizo. Entonces, aunque sea cierto el argumento que da el diputado Mario, ¿en qué momento eso justifica que ahora por esa razón se le entregue al presidente en turno, el que sea? En este momento es Andrés Manuel López Obrador, dentro de 4 años y medio será otro, se le entregue un poder que rebasa la división y el equilibrio de los poderes para poder disponer del presupuesto de esta manera tan arbitraria. Yo no creo que una cosa justifique la otra, y menos ahora que lo que en todo momento insisten es en diferenciar que se terminó la corrupción, las facultades discrecionales, etcétera. Para mí, en realidad, si esto se aprobara, sería algo así como convertir a todo el presupuesto en una especie de partida secreta, como las que había antes.
y que esas partidas secretas el presidente las movía o las ejercía libremente con solo la firma del secretario de la secretaría de la cual era la aplicación. A mí me parece que no caminamos en la dirección correcta. En todo el mundo lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Los poderes ejecutivo y legislativo tienen división de poderes, tienen un equilibrio, también colaboran como poderes, pero comparten las decisiones en forma republicana del Estado. Por eso, yo creo que esa no puede ser una razón. Diputado, haciendo cálculos, entonces, Morena y sus aliados solo buscarían un voto más para tener la mayoría y avanzar con su propuesta. Bueno, ellos tendrían que convencer al menos a las 2/3 partes de la comisión permanente de que debe convocarse un periodo extraordinario para tratar este tema. Pero también tendrían que dictaminarlo primero en la comisión de presupuesto. Y yo creo que una cosa es la iniciativa, el texto que lleva, y otra cosa es lo que ahí en la comisión de presupuesto se pueda discutir y aprobar. Yo apelaría a que se cumpliera con el tono bajo el cual ha tratado este tema en la Junta de Coordinación Política el diputado Mario como presidente de la misma, y lo que buscara sería un equilibrio, un consenso, que escucharan a las mismas voces de su propio partido. Yo, por ejemplo, he visto las expresiones que ha hecho Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de que no se justifica el otorgamiento de poderes extraordinarios al presidente. Yo también he visto las voces de Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente de la Comisión de Presupuesto y actual dirigente de Morena Nacional, en el cual señala con toda claridad que la Cámara debe conservar sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto. Entonces, no solamente son las voces de la oposición, son también voces internas dentro de Morena que están planteando que la iniciativa en sus términos representa un exceso. Correcto. Agradecerle al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja y también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Te volveremos a requerir una vez que avance toda esta discusión para ver, pues lógicamente, la situación de esta propuesta del Ejecutivo Federal. Mientras tanto, muchísimas gracias. Muy buenas noches, diputado. Es un gusto siempre acompañarles en su programa. Y ya saben ustedes que estoy a la orden, estimado Julio. Un saludo a todo el público que nos está viendo y por supuesto, una felicitación por tu trabajo.